Papa León XIV rompe protocolo y otorga poder secreto a una mujer que transformará el mundo. La noticia se esparció como pólvora en el aire viciado del Vaticano. El audaz Papa León XIV había decidido romper siglos de protocolo. Una mujer, Isabela, no solo una madre soltera de un pasado tumultuoso, sino alguien que podría transformar toda la estructura de la Iglesia. ¡Increíble!, murmuraban los cardenales, sus rostros enrojecidos por la indignación y la confusión. ¿Cómo podía un hombre de Dios otorgar poder a una mujer, especialmente a alguien con su historia oscura? Isabela, entre sombras y murmullos, se preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Era este un acto de valentía o una trampa que la llevaría a la ruina? De pie frente al gran altar de mármol blanco, sentía el peso del mundo en sus hombros. Su corazón latía frenético, casi como si su pequeño hijo en casa pudiera escuchar el eco de su miedo. Él era su todo, un niño con habilidades extraordinarias, pero ahora su futuro dependía de que ella navegase por un mar de secretos e intrigas. Mientras investigaba la conspiración que amenazaba con derribar al Papa, fugaces conversaciones que escuchaba pasillo abajo, miradas furtivas detrás de columnas, Isabela empezó a desentrañar un oscuro entramado de escándalos financieros. Los que le daban la espalda al Papa deseaban reclamar el poder, y había muchos que no dudarían en destruirla para proteger sus propios intereses. Sus manos temblaban cada día más, pero dentro de ella crecía un fuego, un deseo de luchar por su hijo y por la fe que había estado a punto de perder. Las miradas sobre ella eran afiladas. Los cardenales conspiradores se reunían en el gran salón, hablando en susurros en latín, sus palabras silenciosas pero llenas de veneno. «Una mujer, qué atrevimiento», decían. La presión aumentaba y cada decisión que tomaba parecía llevarla a un abismo más profundo. El eco de sus propios pensamientos se convertía en un gris. Nadie le había dicho que provenía de una línea de guardianes, seres que habían protegido secretos invaluables. Su linaje espiritual la marcaba con una carga que nunca había esperado. Ese mismo día, decidió que no tendría miedo. Si había una chispa de esperanza, lucharía por ella. Pero la sombra de los cardenales aún se cernía sobre ella. Esa noche, con su hijo dormido en la cama de al lado, Isabela sintió que el futuro la llamaba, un llamado que resonaba más fuerte que el eco de las voces que intentaban derribarla. Sabía que debía actuar, pero llegaría a tiempo para salvar a su iglesia, a su hijo y a sí misma antes de que sus secretos fueran revelados. La respuesta se perdía en la penumbra de la noche. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Essa noite, mientras Isabela contemplaba las estrellas desde la ventana de su habitación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una brisa helada entró, transmitiéndole una sensación de inquietud. Todo parecía más oscuro, como si un presagio envolviera el aire. Justo en ese momento, un golpe estruendoso resonó en la puerta principal del Vaticano, seguido de un susurro que parecía gritar su nombre. Ella se congeló. ¿Quién podía ser a esa hora? Una parte de ella quería ignorarlo, esconderse bajo las cobijas y olvidar el mundo. Pero con un nudo en el estómago, abrió y el rostro de un cardenal pálido se presentó ante ella. Su voz temblaba. «Isabela, tienes que venir, es urgente». Sin tiempo para vestirse, Isabela lo siguió. En la penumbra de los corredores, la tensión era palpable. Vieron a otros cardenales reunidos en un salón, sus rostros marcados por la ansiedad. ¿Qué sucedía?
Un murmuro se elevó al entrar. ¿Está aquí?, preguntó uno con ojos desorbitados. Isabela sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué podía ser tan grave? Entonces el cardenal que la había traído alzó la mano, y el silencio se apoderó del lugar. «Han encontrado un documento». Su voz se quebró. «Un documento que cambiará todo». Las miradas se volcaron hacia ella, como si esperaran que ella supiera de qué se trataba. En ese instante, el cardenal continuó. «El Papa ha sido chantajeado. No solo esto, hay pruebas de que su elección fue manipulada. Es tu hijo». ¿Su hijo? Isabela sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz apenas un hilo. «Él no tiene nada que ver con esto». Pero las palabras se ahogaron. Sabía que su hijo era especial, pero jamás había imaginado que su existencia estuviera entrelazada con niveles tan oscuros de intriga. Él es parte de una profecía, un linaje que debe ser protegido. Los que buscan derribar al Papa también buscan a tu hijo. A través de él planean desestabilizar toda la Iglesia. Existe un credo antiguo, exactamente lo que encontraste en la biblioteca. La historia de Guardianes no es solo un mito, es real. La revelación se cernía sobre ella como una tormenta. Las palabras resonaban en su mente, creando ecos de horror. No puedo permitir que le hagan daño. Debemos protegerlo. El pánico comenzó a apoderarse de su voz, mientras los cardenales la miraban con consternación, como si estuvieran observando a alguien que se ahoga sin poder ayudar. Esa es la cuestión. Hay quienes en este salón no están de nuestro lado, continuó el cardenal, su voz cargada de peligro. Creemos que al menos 3 cardenales han hecho un pacto con aquellos que quieren controlar el Vaticano. Planean usar a tu hijo como un peón, para destruir la fe desde adentro. Isabela sintió un ardor en la garganta. Tragar su miedo se volvió un esfuerzo monumental. ¿Podía realmente confiar en ellos? Las miradas de los hombres a su alrededor comenzaron a combinarse con sombras de sospecha. ¿Quiénes eran aliados? ¿Quiénes eran enemigos? Entonces fue quebrado por un grito desgarrador que provenía del pasillo. Todos se giraron, y en ese instante Isabela comprendió. No solo su vida peligraba, sino la de su hijo. Cuando miraron de nuevo, ella solo vio caos. La sombra que se cernía sobre su familia había dejado de ser una amenaza distante. Ahora estaba en la misma habitación, con una presencia oscura que buscaba devorarlos. El eco de un golpe resonó de nuevo, y la revelación la golpeó tan fuerte como un puño en el estómago. Un traidor estaba entre ellos. La pregunta reverberaba en su mente. ¿Podría ser alguien a quien conocía? ¿Estaban los cardenales dispuestos a traicionar a un papa? Antes de que pudiera procesar todo, otro grito se alzó, pero esta vez era más que un eco. Era un llamado, la inminente sombra del peligro. Mientras el caos se desataba, Isabela sabía que cada segundo contaba. Su mundo se había transformado en un laberinto de traiciones, y el futuro de su hijo dependía de su próximo movimiento. ¿Pero podría realmente afrontarlo todo? Con el miedo retumbando en su pecho, miró a su alrededor. La única seguridad que le quedaba era su hijo, y estaba decidida a protegerlo a toda costa, aunque eso significara desafiar incluso a quienes juraron defenderla. ¿Llegaría a tiempo? La inminente crisis los acechaba, y algo le decía que su propia verdad era aún más oscura de lo que imaginaba. Isabela sentía una presión creciente en el aire, un silencio que se convertía en un grito ensordecedor. El murmullo de los cardenales se transformó en un eco distorsionado, mientras su mente se llenaba de miedo y confusión. A un traidor entre ellos. ¿Pero quién? Sus ojos recorrían cada rostro, buscando una pista, un signo que revelara la verdad escondida detrás de las sonrisas incómodas y las miradas furtivas. Todo se desvaneció cuando un grito desgarrador atravesó él. Isabela se giró hacia la puerta. Su corazón se detuvo.
La sombra oscura había acorralado al grupo, una presencia implacable que acechaba. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, su instinto de madre empujándola hacia adelante, hacia su hijo. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un calabozo de oscuridad se cernió sobre ella. La figura que hizo su entrada en el salón no era un desconocido, era alguien que jamás hubiera imaginado. Alguien con quien había compartido risas y secretos. Apareció en la puerta, con una sonrisa en su rostro que le heló la sangre. Era el cardenal Lucio, su mejor amigo y confidente. «Lucio», exclamó Isabela, el terror retumbando en su voz. «¿Qué está pasando?» Él la miró con ojos fríos, ahora llenos de una intensidad inquietante. «Lo siento, Isabela. El secreto está por revelarse, y tú estás en medio de esto». Un escalofrío la recorrió. «¿Qué quieres decir?» Su mente estallaba con preguntas. La figura que había considerado su aliado tenía ahora una sombra oscura que se cernía sobre su lealtad. «Tu hijo es más de lo que crees. Su linaje no solo es un regalo, es una maldición», afirmó Lucio. «Los que están en este salón no son los únicos que buscan control. Hay otros, muy por encima de nosotros». La revelación de su amigo atravesó el salón como un rayo. Todos se giraron hacia ella. Las miradas que antes estaban llenas de asistencia, ahora estaban llenas de desconfianza. «Eres la llave, Isabela. Tienes el poder de cambiar todo, pero también el potencial de destruirlo. Y el futuro de tu hijo está sellado con esa decisión». Isabela sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Durante tanto tiempo creí que eras de los míos, que estábamos en el mismo lado». «Las lealtades cambian, querida amiga. El poder es un juego peligroso», dijo Lucio, su tono despectivo haciéndola temblar. «He hecho un pacto con los que quieren destruir al Papa. La única manera de salir con vida es ofrecerte y a tu hijo como sacrificio». El aire se volvió denso, el miedo transformándose en horror. «No», Isabela apenas pudo susurrar, su corazón latiendo con furia. «Tú no puedes hacer esto». «Oye, ¿qué piensas al respecto?», rechazó él, una sonrisa siniestra bailando en sus labios. «No tienes elección. ¿De verdad creías que el Vaticano estaba a salvo de la corrupción? Has sido un peón, y es hora de que tomes el lugar que te corresponde». Las palabras resonaron en su mente. La traición más desgarradora provenía de alguien que había confiado ciegamente. Mientras sus manos temblaban, los murmullos de los cardenales se intensificaron. Las lealtades se desmoronaban, y lo que había sido un refugio de fe se convertía en un campo de batalla. Isabela sabía que no podía permitir que su hijo se convirtiera en un sacrificio. «No voy a dejar que esto suceda», gritó, su voz firme, aunque su corazón palpitaba con miedo. Y en ese instante, el caos estalló. Un grupo de cardenales entró ella y devoró las sombras, y una pelea rompió el tenso aire. Gritos y empujones resonaban. En medio de aquel caos, Lucio se abalanzó sobre ella. Pero en ese momento, un rayo de luz iluminó el salón. Un anciano vestido con túnicas sagradas irrumpió en la habitación. Su presencia imponía respeto y miedo. «Basta, la verdad debe ser conocida», clamó el anciano, atrayendo todas las miradas hacia él. La atmósfera cambió de inmediato. El horror de la traición se desvaneció por un instante, dejando solo la curiosidad y el asombro. «¿Qué verdad?», preguntó Isabela, su voz un susurro de desesperación. El anciano sonrió, y sus ojos brillaron con un conocimiento antiguo. «La profecía que rodea a tu hijo no es lo que piensas. Hay secretos que jamás debieron revelarse, y un futuro que podría cambiar todo. Pero primero, deben elegir de qué lado están». Isabela sintió la urgencia del momento, como un reloj que marcaría la cuenta regresiva hasta un desenlace inevitable. ¿Qué implicaría realmente toda esa verdad? ¿Cómo cambiaría su vida y la de su hijo? Mientras el caos estallaba a su alrededor,
Sabía que estaba en la encrucijada más oscura de su vida, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba. La tensión en el salón era palpable. Todos los cardenales, con miradas llenas de desconfianza, esperaban la revelación del anciano. Isabela sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué verdad podría cambiarlo todo? Su corazón latía con fuerza, una sinfonía de miedo e incertidumbre. Cuando el anciano comenzó a hablar, el aire frío pareció filtrarse en cada rincón del salón. El linaje de tu hijo, Isabela, es más que una simple profecía. Su voz resonaba con un poder antiguo. Es la clave para un pacto que se ha mantenido en secreto durante siglos. Un pacto que involucra a aquellos que creen que pueden controlar el destino de la Iglesia. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pacto?, pregunta, su voz apenas un susurro, ahogada por la gravedad de la situación. Tu hijo no es solo un niño extraordinario. Su sangre lo conecta con aquellos que han gobernado desde las sombras, explicó el anciano, y está en peligro. El mismo Lucio ha estado tramando con fuerzas que quieren utilizarlo como una herramienta para sus propios fines. Las palabras del anciano chocaron contra ella como un golpe inesperado. Miró a Lucio, buscando respuestas, un destello de incredulidad en sus ojos. Lucio, ¿cómo pudiste? Su voz temblaba, pero en su pecho ardía una rabia furiosa. Lucio sonrió, una expresión siniestra que le heló la sangre. Siempre supe lo que era, Isabela. Siempre supe lo que debería ser. Un destello cruel en sus ojos que nunca había notado antes. Tú eres la elegida, o la que debe ser eliminada. ¿Qué estás diciendo?, gritó. No eres más que un traidor. Nos conocimos de verdad. ¿De verdad pensaste que esto era solo sobre nosotros? Lucio respondió. Su tono burlón estaba lleno de desprecio. Tu hijo tiene un poder que puede resultar catastrófico o glorioso. Y yo puedo ser el hombre que lo guíe. Un estruendo sacudió el salón, y de repente las luces comenzaron a parpadear. Isabela quedó boquiabierta. La atmósfera cambió, electricidad llenó el aire, y una energía desconocida comenzó a bailar entre los cardenales. Murmullos llenaron la sala, y las miradas se volvieron hacia el anciano, que observaba con una sonrisa. Lo que el poder desea, lo toma. Justo en ese momento, un grito rompió el aire. El Papa, la palabra cortó la tensión como un cuchillo afilado. Con el corazón en la boca, Isabela miró hacia la puerta de entrada del salón. El Papa León XIV apareció, su rostro pálido y angustiado, como si hubiera corrido desde el infierno mismo. Isabela, detente. Su voz resonó, pero era demasiado tarde. Estalló una repentina tormenta. Olas de energía mágica hicieron temblar las paredes. Isabela sintió como si su mundo se desmoronara mientras el Papa se acercaba. No puedes confiar en ellos. Es una trampa. El silencio se instaló como una manta pesada. Todos los ojos estaban sobre ella. Dudas y acusaciones flotaban en el aire, y la confusión reinaba. Las luces parpadeaban, y las sombras danzaban a su alrededor. ¿Qué estaba pasando realmente? El pasado de Lucio, sus engaños, la historia de su linaje, todo se entrelazaba como un tejido oscuro. Fue entonces cuando un potente grito salió de su interior, una rabia que florecía en su pecho. No, no me llevarán a esta oscuridad. Mi hijo es un símbolo de esperanza, no un peón en este juego cruel. Isabela se volvió hacia los cardenales, desafiándolos. ¿Qué elegirán ustedes? ¿La traición o la vida genuina? Pero antes de que pudieran responder, algo inesperado ocurrió. El anciano levantó sus manos, y una luz cegadora brotó de su cuerpo. Hubo un destello, y en un instante, el salón se llenó de una energía palpable. Isabela sintió como si se disparara una corriente eléctrica a través de todos. En medio de la confusión, en cambio, un oscuro secreto emergió. El anciano no era solo un sabio, era el verdadero representante de una facción oculta que había manipulado todo desde las sombras. La verdad os hará libres, pero primero debéis sacrificarlo todo. Las últimas palabras resonaron en la sala como un bombardeo.
Todo lo que conocía, cada relación, cada lealtad, estaba a punto de cambiar. Isabela comprendió, en ese instante sombrío, aquello que creía entender sobre la iglesia, sobre su hijo, sobre Lucio. Todo lo aprendido era un espejismo irreal. Se encontró en una en. ¿Quién era el verdadero enemigo? Las preguntas zumbaban en su mente mientras la oscuridad se cerraba, dejando tras de sí solo ecos de secretos a punto de ser revelados. Isabela sentía el aire vibrar a su alrededor mientras el anciano hablaba. La verdad os hará libres, repetía su mente mientras la incredulidad crecía en su pecho. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador atravesó el salón, un susurro de terror que provenía del fondo. Algo iba terriblemente mal. Las luces parpadearon con más intensidad, desorientando a todos. Isabela miró a su alrededor, buscando respuestas en las miradas confusas de los cardenales. El papa se acercó, su rostro pálido reflejando el caos. «Isabela, debes marcharte, es una trampa». Pero antes de que tuviera oportunidad de escapar, el anciano levantó las manos, creando un vórtice de energía descontrolada. Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, y de repente, un remolino de oscuridad se abalanzó. Isabela sintió el suelo temblar bajo sus pies, y su corazón se detuvo cuando un rugido ensordecedor surgió del abismo. Un ser oscuro emergió de la nada. Su figura era casi humana, pero la maldad destilaba de él. «He venido por lo que me pertenece», dijo con una voz profunda que resonó como un trueno. La habitación estalló en caos total. Cardenales gritaron y algunos intentaron huir, pero las puertas estaban selladas. Isabela sintió que su mundo se desmoronaba aún más. ¿Qué era esto? ¿Quién era esa criatura? La oscuridad se concentraba en Lucio, quien sonreía con satisfacción. No es solo un linaje, Isabela, es un legado de poder, un legado que hasta ahora tú no entendías. La malicia en sus ojos se intensificó. Esta criatura es el verdadero guardián. Contiene la esencia de todos los que fueron traicionados en esta iglesia. Todo esto es un juego, y tú eres la pieza clave. Lucio, ¿qué has hecho? Isabela apenas podía respirar. El horror la envolvía. Antes que él pudiera responder, la figura oscura se lanzó hacia el anciano, quien intentó contenerla con su magia. Pero el ataque fue feroz. Un estallido de luz y sombra iluminó la habitación y en un instante el anciano fue consumido en un torbellino de energía. Isabela gritó, su mente colapsando ante la escena, y cuando la luz se disipó, nada quedó del anciano. La criatura giró su atención hacia ella y de repente recordó algo de las profecías. Ella es la clave, resonó en su mente. Ella puede redimir o condenar. El sudor frío brotó de su frente. No, no puedo ser yo. A sus pies el glebe de lucidez comenzó a enfocarse. La criatura se acercó, sus ojos vacíos llenos de un deseo oscuro. Tú y tu hijo tienen un propósito. Sois la última esperanza de esto o la perdición de todos. Isabela sintió que la traición impregnaba el aire. Cada uno de los cardenales ahora mirándola con una mezcla de odio y sorpresa. ¿Qué saben de esto? ¿Por qué no lo han dicho?, cuestionó angustiada. Porque nadie puede saberlo, respondió Lucio, avanzando hacia ella. No quieres saber las consecuencias de esto. Si tu hijo pierde su vida, el equilibrio se romperá. Pero si vive, todo cambiará, y no todos quieren eso. La revelación la golpeó con fuerza. En un instante, se dio cuenta de que Lucio, el que había estado a su lado todo este tiempo, había manipulado cada jugada. Tú eres el verdadero traidor, murmuró, apenas creyendo sus propias palabras. Ella vio la locura brillar en sus ojos, y se sintió abrumada por la traición. «No tienes idea de lo que hemos sacrificado», gritó él, su voz resonando con un fervor desesperado. «Vas a hacer lo que sea necesario para salvarlo, incluso si eso significa acabar con aquellos que intentan destruirlo». Isabela, abrumada, supo que estaba en el centro de una tormenta que jamás imaginó. El papel de su hijo, su propio linaje, los secretos oscuros que nunca debieron ser revelados,
todo giraba a su alrededor. Las traiciones se manifestaban en cada esquina, y el futuro de su hijo pendía de un hilo. Pero justo cuando pensó que iba a perderlo todo, una luz se encendió en su interior. La voz supo: lucha, Isabela, lucha por lo que es justo. Era el impulso inesperado, y entonces, en un arrebato de valentía, se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. No permitiré que esto acabe aquí, gritó con fuerza, ignorando el terror que la consumía. El salón tembló, y en medio del caos, Isabela encontró su poder. Ella era la pieza en este tablero, y no se dejaría vencer. Aun con todo en contra, el futuro dependía de su decisión. Los cardenales, la oscuridad, la traición. Todo giraba alrededor de ella. ¿Estaba preparada para enfrentarse a la verdad? ¿Qué decisión marcaría el rumbo de sus vidas? La luz y la oscuridad danzaban a su alrededor, y la encrucijada nunca había sido tan clara. Con un último grito de desafío, Isabela se lanzó hacia adelante, lista para enfrentar lo que fuera que se interpusiera en su camino. Pero la verdadera pregunta era: ¿a qué precio? Isabela sentía el aire vibrar a su alrededor mientras el anciano hablaba. La verdad os hará libres, repetía su mente mientras la incredulidad crecía en su pecho. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador atravesó el salón, un susurro de terror que provenía del fondo. Algo iba terriblemente mal. Las luces parpadearon con más intensidad, desorientando a todos. Isabela miró a su alrededor, buscando respuestas en las miradas confusas de los cardenales. El papa se acercó, su rostro pálido reflejando el caos. «Isabela, debes marcharte, es una trampa». Pero antes de que tuviera oportunidad de escapar, el anciano levantó las manos, creando un vórtice de energía descontrolada. Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, y de repente, un remolino de oscuridad se abalanzó sobre ellos, arrebatando el control de la situación. Isabela sintió el suelo temblar bajo sus pies, y su corazón se detuvo cuando un rugido ensordecedor surgió del abismo. Una figura oscura emergió de la nada. Su forma era casi humana, pero la maldad destilaba de él. «He venido por lo que me pertenece», dijo con una voz profunda que resonó como un trueno. La habitación estalló en caos total. Los cardenales gritaron y algunos intentaron huir, pero las puertas estaban selladas. Isabela sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué era esto? ¿Quién era esa criatura? La oscuridad se concentraba en Lucio, quien sonreía con satisfacción. No es solo un linaje, Isabela, es un legado de poder. Un legado que hasta ahora tú no entendías. La malicia en sus ojos se intensificó. Esta criatura es el verdadero guardián. Contiene la esencia de todos los que fueron traicionados en esta iglesia. Todo esto es un juego, y tú eres la pieza clave. «Lucio, ¿qué has hecho?» Isabela apenas podía respirar. El horror la envolvía. Antes que él pudiera responder, la figura oscura se lanzó hacia el anciano, quien intentó contenerla con su magia. Pero el ataque fue feroz. Un estallido de luz y sombra iluminó la habitación, y en un instante, el anciano fue consumido en un torbellino de energía. Isabela gritó, su mente colapsando ante la escena. Y cuando la luz se disipó, nada quedó del anciano. La criatura giró su atención hacia ella, y de repente recordó algo de las profecías. «Ella es la clave», resonó en su mente. «Ella puede redimir o condenar». En sudor frío brotó de su frente. «No, no puedo ser yo». A sus pies, el glebe de lucidez comenzó a enfocarse. La criatura se acercó, sus ojos vacíos llenos de un deseo oscuro. «Tú y tu hijo tienen un propósito. Sois la última esperanza de esto, o la perdición de todos». Isabela sintió que la traición impregnaba el aire. Cada uno de los cardenales ahora mirándola con una mezcla de odio y sorpresa. «¿Qué saben de esto? ¿Por qué no lo han dicho?», cuestionó angustiada. «Porque nadie puede saberlo», respondió Lucio, avanzando hacia ella. «No quieres saber las consecuencias de esto. Si tu hijo pierde su vida, el equilibrio se romperá. Pero si vive, todo cambiará, y no todos quieren eso.
La revelación la golpeó con fuerza. En un instante se dio cuenta de que Lucio, el que había estado a su lado todo este tiempo, había manipulado cada jugada. Tú eres el verdadero traidor, murmuró, apenas creyendo sus propias palabras. Ella vio la locura brillar en sus ojos y se sintió abrumada por la traición. «No tienes idea de lo que hemos sacrificado», gritó él, su voz resonando con un fervor desesperado. «Vas a hacer lo que sea necesario para salvarlo, incluso si eso significa acabar con aquellos que intentan destruirlo». Justo entonces, un destello de luz iluminó repentinamente el salón. Era un símbolo, un antiguo emblema que surgió en el aire, haciendo que todos se detuvieran, incluidos los cardenales. Isabela sintió una conexión instantánea con esa luz, como si un cordón invisible la sumiera. «¿Qué es esto?». Lucio retrocedió, asustado. «No pueden ser ellos». «¿Quiénes?», preguntó Isabela, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Y entonces, como si respondiera a sus dudas, el emblema brilló aún más intensamente. En un instante, una figura apareció entre ellos. Era una mujer, con ojos que destellaban sabiduría y furia. «Soy la guardiana de este legado. Y tú, Isabela, debes entender la verdad. El linaje que llevas no es solo poder, es la salvación». Isabela sintió que su pecho se apretaba de tanto asombro. «¿Qué quieres decir? Tu hijo no es solo el futuro, es el pasado y el presente, el eje de un secreto que trasciende generaciones. Lucio, no eres solo un traidor, eres un títere de aquellos que buscan el caos». La revelación fue como un golpe de rayo. Isabela sintió que la verdad la atravesaba. Todo lo que pensó saber sobre su historia y la de su hijo estaba a punto de cambiar. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero no tuvo tiempo para preguntas. La figura avanzó y con un gesto la habitación tembló. «El mundo no es lo que parece, Isabela. Debes tomar una decisión. El futuro de tu hijo depende de ello, y también el mío». Y en un abrir y cerrar de ojos, la mujer se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Todos miraron a Isabela, expectantes. La verdad seguía oculta, pero una pregunta obsesiva resonaba en su mente. ¿Qué decisión tomaría? Y más inquietante aún, ¿quién era realmente esa mujer que había desatado todo ese caos? Con el peso de su linaje sobre sus hombros, Isabela sabía que estaba en la encrucijada de un destino que ni siquiera podía imaginar. Y así, la oscuridad volvió a cerrar su puño, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber. Isabela sentía que el aire se espesaba a su alrededor. La figura brillante de la mujer se había desvanecido, dejándole una sensación de vacío y confusión. Todos los cardenales, incluso Lucio, la miraban con una mezcla de temor y respeto. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. ¿Qué vamos a hacer?», murmuró uno de los cardenales temblando, sus ojos traicionando su miedo. Isabela sintió que las miradas se volvían hacia ella, como si de repente todos esperaran que ella tuviera las respuestas. Pero, ¿cómo podía tenerlas? Tenía más preguntas que nunca. «Debemos actuar», dijo Lucio, su voz autoritaria resonando entre la incertidumbre. «No podemos dejar que ellos ganen. Esto no es solo sobre tu hijo, esto es sobre nosotros, sobre la Iglesia». Sus ojos brillaban con una desesperación perturbadora. Isabela lo miró, y por un momento recordó los días felices que habían compartido, pero ahora todo parecía diferente. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Has estado en contacto con fuerzas oscuras, Lucio. Has traicionado tu propio juramento», replicó, su voz firme. El cardenal se acercó un paso más. «Lo hice por el bien mayor, ¿no entiendes?». Pero antes de que terminara la frase, un estruendo resonó en la habitación. La puerta principal se abrió de golpe y, en medio de la confusión, un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, sus ojos iluminados por una rabia ostensible. «El sacrificio debe realizarse ahora», gritaron al unísono, y con un movimiento rápido comenzaron a apuntar hacia Isabela.
Una ola de terror recorrió su cuerpo. «¡No! ¡Detengan esto!», Isabela gritó, su voz resonando entre el caos. «No estoy aquí para hacer un sacrificio». Pero cuando giró su cabeza hacia Lucio, lo que vio la heló. Él estaba sonriendo, pero no con la alegría de un aliado. Era una sonrisa de triunfo, de traición. «Lo siento, Isabela. No tienes idea de hasta dónde llega esto. Era inevitable», le dijo, la voz cargada de una malicia que jamás había imaginado en él. «¿Inevitable?», replicó a la defensiva, buscando en su mente un atisbo de esperanza. Y entonces la revelación estalló como un trueno en su pecho. En un movimiento brusco, Isabela levantó su mano, y canales de luz comenzaron a fluir de ella, como si su linaje oculto despertara de un profundo letargo. Era como si el poder ancestral que la mujer había mencionado estuviera finalmente fluyendo a través de sus venas. Los encapuchados retrocedieron, confundidos. «¡Ella es la clave! ¡No dejéis que escape!», gritaron con desesperación, pero el pánico ya se había apoderado de ellos. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?», Isabela preguntó, sintiendo que cada palabra cargaba un peso abrumador. Pero las sombras seguían acercándose, y la situación se volvía más tensa. Fue en ese instante que un ruido ensordecedor inundó el salón. La estructura comenzó a temblar, y con un gran estruendo, el techo se agrietó, dejando caer escombros por doquier. La luz brillante se desvaneció, y un oscuro vacío se tragó todo. En la confusión, una figura apareció de entre las sombras, y con él el verdadero horror. El destino de su hijo estaba ligado a ese caos. «¡Isabela!», gritó, y cuando ella miró, su corazón se detuvo. Era su hijo, parado en el umbral, mirando con una mezcla de inocencia y sabiduría que desbordaba más allá de su edad. «¿Qué haces aquí?», exclamó. «Esto es peligroso». Con una calma asombrosa, el niño levantó su mano. «Mamá, es hora de enfrentar la verdad. La redención de todos depende de nuestra unión». Las palabras parecían resonar de una realidad que ella no entendía, y de repente, todo encajó. Lucio, aquel que había sido su confidente, ahora se sentía como el verdadero enemigo. El poder de su hijo, la profecía, todo estaba vinculado. Y luego, como un rayo a través del aire tenso, una última revelación sacudió su mente. «Lucio, tú lo sabías todo. No solo buscabas poder, buscas controlar a mi hijo y a mí. Eras parte de esto desde el principio». El horror de su descubrimiento la envolvió en un pánico helado. En ese instante, mientras cada elemento caótico llenaba el aire, su hijo tuvo un destello en su mirada, como una chispa de encendido. «Mamá, el tiempo se está acabando. Debemos unirte, ahora». Y así, mientras una verdad desgarradora se cernía sobre ellos, Isabela vio cómo Lucio se acercaba, dispuesto a hacer lo impensable. Con su hijo a su lado y el mundo desmoronándose a su alrededor, comprendió que el camino hacia la verdad era más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Qué haría en su búsqueda de redención? ¿Y a qué precio? La encrucijada final estaba justo frente a ella. Isabela sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las sombras acechaban, y su hijo, en su ingenuidad, parecía ser la clave para desatar algo que nunca habría imaginado. «Mamá, es hora de enfrentar la verdad», le había dicho, y eso resonó en sus oídos como un eco perturbador. La tensión crecía. Lucio se acercaba, sus ojos llenos de una mezcla de avaricia y desesperación. Todo en aquel instante parecía vibrar con energía oscura. Entonces, cuando menos lo esperaba, el salón se sacudió con un rugido desgarrador. Isabela sintió que el suelo temblaba, y antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz ensordecedor iluminó la habitación. De pronto, el tiempo pareció detenerse. Una figura emergió del resplandor brillante. Era el anciano, pero no como lo recordaba. Su rostro había cambiado y con él su aura. «Detente», gritó con una voz profunda que reverberó en sus huesos. Todo esto fue parte de un plan mayor. Isabela retrocedió, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. «¿Cómo puedes estar aquí?».
Nos dejaste. Dian. Fui forzado a hacerlo, pero aquí estamos otra vez, dijo, su voz resonando con un poder antiguo. La verdadera amenaza no es Lucio ni siquiera la criatura, es tu hijo. Las palabras golpearon a Isabela como un puño en el estómago. ¿Qué? Murmuró, sintiendo que el aire se quedaba atrapado en su garganta. ¿Qué tienes en mente? La ilusión de seguridad se desmoronó. El anciano continuó. La línea que llevas en tu sangre es oscura. Tu hijo es el último de un linaje que trae consigo un poder que puede cambiar el mundo. Pero también tiene un precio. Aquellos que te han traicionado quieren utilizarlo para despertar un mal que el mundo entero teme. ¡No! Isabela volvió a gritar, el miedo inundando su pecho. Pero cuando miró a Lucio, su expresión había cambiado, de la rabia a una angustia palpable. ¿Es eso cierto, Lucio?, exigió saber. Isabela no sé, titubeó, su voz llena de algo que parecía una mezcla de terror y remordimiento. Pero todo esto, lo que realmente importa, no es solo el poder, es el futuro. ¿El futuro? Ella lo interrumpió. ¿A qué precio, Lucio? A costa de mi hijo. Y justo cuando la furia comenzaba a consumirse dentro de ella, algo aún más aterrador sucedió. De repente, el niño con una calma sorprendente levantó su mano. Mamá, no luches contra él. Es el único que puede salvarnos. En un abrir y cerrar de ojos, una sombra oscura surgió detrás del anciano, cobrando forma una vez más. Pero esta vez Isabela vio algo más. La sombra que había acechado había tomado la forma de un familiar. «Estoy aquí para llevarte», resonó una voz conocida que heló la sangre de Isabela. Era su propio padre, alguien a quien había perdido hace años, aquel que había desaparecido en un misterio del que nunca se habló. «Papá, ¿eres tú?», preguntó, sintiendo cómo cada palabra era un balazo en su alma. El anciano, ahora su padre, sonrió, pero en su mirada había una tristeza sombría. «Lo siento, hija. Tu madre y yo mentimos acerca de nuestra historia. El poder que llevas no es un regalo, es una condena. Debemos encontrar una manera de romper esta cadena». Isabela sintió que el aire se le escapaba. Cada secreto, cada mentira que había creído se desmoronaba. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué?». Las lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas, y en ese preciso momento, cuando todo parecía que se había vuelto locura, el anciano, en su forma de piedra, extendió su brazo. «El linaje debe ser sellado», gritó, y antes de que Isabela pudiera protestar, el salón se iluminó con una oscuridad densa que la envolvía. La figura de su padre comenzó a disiparse, pero justo antes de desaparecer dijo: «La verdad se revelará y será un sacrificio. La decisión queda en tus manos». La sala se sumió en el caos, y con un último destello, la realidad de Isabela fue arrasada por la revelación. Su mundo se inclinaba hacia una verdad aterradora, y la única pregunta que resonaba era: ¿qué sacrificio estaba realmente dispuesto a hacer? Todo lo que conocía estaba a punto de ser reescrito, y aún no sabía qué camino tomar. Pero una cosa estaba clara: la sombra del pasado amenazaba con tragarse el futuro. Isabela ficou aturdida, o vazio içando-se com a revelação de que seu pai, aquele. A verdade se revelará e será um sacrifício. A decisão fica em suas mãos. O eco do aviso estava como um lamento na sua mente. «Papá, que significa isto?», questionou, a desconfiança infiltrando-se em sua voz. O que ele queria dizer? E mais importante, qual seria o preço que ela teria que pagar? O semblante de seu pai se tornara sério, quase melancólico. «Isabela, você precisa entender que o que se aproxima, isso não é apenas sobre você, é sobre muitos». Sua voz era grave, e a dor em seus olhos era palpável. «Eu limpei a história, escondi a verdade, mas agora é hora de confrontar o que realmente somos». «O que somos?» Isabela sentia sua respiração pesar, enquanto a sala tremia ao redor. O poder, a luta, a culpa, tudo se fundia em um caos que não conseguiria dominar. Lúcio, em um canto,
balançava a cabeça, desesperado pela situação que desmoronava. Você não sabe o que está fazendo, gritou, tentando impedi-la de se concentrar no que importava. Estamos todos em perigo. Mas Isabela sentia uma força crescente dentro de si. Se você soubesse, Lúcio, se insistisse que seguiríamos o seu caminho. Você é o traidor. Sua voz ecoou, imperativa, e de repente uma onda de energia varreu a sala. A figura de seu pai começou a brilhar. Seus contornos tornavam-se cada vez mais difusos. Não, não é isso que você pensa. A verdade é... Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de luz engolfou o espaço. Tudo recuou ao redor, e todos os presentes, até mesmo Lúcio, foram lançados para trás, atingidos pela força. Quando a claridade se dissipou, tudo estava em silêncio. A sala era uma sombra do que fora. Isabela reconheceu que havia uma nova presença. Não era apenas luz, era uma entidade. Vocês têm que escolher, anunciou a criatura, com uma voz que cruzava o tempo. Vocês brincaram com o destino e agora estão diante do abismo. Quem é você? Isabela exclamou, o medo reverberante em sua voz. Eu sou o guardião das linhagens. Estou aqui para você, Isabela. O legado que você herdou pertence ao passado, mas agora se torna o futuro. Nesse momento, seu filho, que estava quieto e concentrado até então, começou a brilhar também. Mãe, eles não podem nos separar, disse, e Isabela sentiu seu coração se agitar. Precisamos de união para enfrentar o que vem. Mas a figura sombria de Lúcio avançou. Não podemos confiar neles. O que uma criança e uma mulher podem fazer contra um poder antigo? Ele estava perdendo o controle, e sua ira se tornava palpável. Por que você está tão receoso, Lúcio? A voz da entidade se tornou distante, quase triste. Porque você sabe que a verdadeira sombra não é a de Isabela ou de seu filho, mas a sua. Isabela percebeu a transformação na atmosfera, algo que a chocou até o âmago. O que você quer dizer com isso? Foi então que, em um ato de desespero, Lúcio revelou um objeto em sua mão. Eu sou parte disso. Fui escolhido. O poder que você tem, Isabela, é meu para controlar. Ele apontou o dedo. A mesma luz que havia se espalhado por todos começou a se concentrar no objeto, uma adaga antiga. Não! Isabela gritou, o horror se espalhando por seu corpo. O mundo se fragmentou mais uma vez, uma nova camada de traição se desdobrando diante dela. Enquanto Lúcio cerceava suas intenções, a verdade estava diante dela, mais feia e dolorosa do que ela poderia suportar. E assim, enquanto o universo parecia implodir, Isabela sabia que não poderia mais hesitar. O destino de seu filho, o seu próprio futuro e a própria alma de sua história estavam em jogo. A decisão que ela precisava tomar agora poderia muito bem significar o colapso de tudo ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, também era a chance de libertar o futuro que todos desejavam enterrar. Tudo isso enquanto a verdadeira guerra começava a se desvendar. Isabela, escolha seu lado antes que seja tarde demais. A voz da entidade ressoou como um chamado inabalável. E entre o eco distante do que poderia ser e a realidade de sua luta atual, ficou a pergunta. Ela tinha coragem suficiente para enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse entregar tudo? Isabela sentia o peso do mundo sob seus ombros. A figura de seu padre brilhava tenuemente, sua mirada cargada de tristeza e urgência. Não há tempo, Isabela. Debes decidir agora. El destino de tu hijo y el futuro de la iglesia están en tus manos. Resonó la voz del anciano. La sala, un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, vibraba con la tensión acumulada. Lúcio, expectante, avanzó lentamente, su adaga en mano. No hay futuro sin sacrificios. Y tú, Isabela, eres el sacrificio que necesita este legado. Su voz era fría y calculadora, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de ambición y locura.
Isabela sintió el nudo en su garganta mientras el horror se apoderaba de ella. No dejaré que eso suceda. La determinación brotó de lo más profundo de su ser. No soy una víctima más. Este poder no es solo mío, es de mi hijo también, gritó, y la luz en su interior empezó a brillar con fuerza. Era un fuego ancestral que despertaba, un llamado que resonaba con la verdad. Los cardenales comenzaron a murmurar, temerosos por primera vez. «¿Qué estás haciendo, Isabela?», preguntó uno, sus ojos amplios ante lo que creía ver. «Estás desafiando fuerzas que no comprendes. No las subestimes», respondió con firmeza. «El amor y la protegerán de sombras y traiciones». Ella levantó la mano, la energía fluyendo de su ser, alcanzando a su hijo, quien la miraba con confianza. Juntos crearon un campo de luz que envolvió el salón con poder. Lucio dio un paso atrás, consciente de que había subestimado la fuerza de su vínculo. «No, no puedes enfrentarte a lo que he invocado», gritó lleno de pánico, mientras el poder iluminaba la oscuridad. «Lo haré». Isabela sentía su voz resonar como un eco de determinación. Y así, la sala estalló en una explosión de luz y energía, como si se abriera un portal que desatara verdades ocultas. La sombra comenzó a desvanecerse, y con ella el poder que Lucio había querido controlar. Mientras el suelo temblaba, se sintió por un momento invulnerable, abrazada por la calidez de su hijo. «Estamos juntos, mamá, siempre», dijo él, sus ojos reflejando la pureza de un amor verdadero. De repente, el anciano se desvaneció, y en su lugar apareció una luz tenue. «Has encontrado tu verdad, Isabela. El legado es tuyo, pero brindarás esperanza, no oscuridad». La voz era suave, como un susurro, y a medida que sus palabras se desvanecían, la tensión en la habitación también se disipaba. Lucio cayó de rodillas, derrotado. «Has arruinado todo», murmuró, la locura asomando a sus ojos. «¿Qué harás ahora?». Isabela lo miró, su corazón palpitando con empatía. «Protegeré a mi hijo, a la iglesia, a todos. No quiero venganza, Lucio. Quiero un nuevo futuro». En ese momento la luz que emanaba de ella brilló intensamente, disolviendo las sombras que antes los rodeaban. Los cardenales comenzaron a murmurar entre sí, asimilando lo que acababan de presenciar. «¿Estamos a salvo?», preguntó uno, su voz temblando. «Tal vez, pero aún hay mucho por hacer. La historia no terminará aquí», respondió Isabela, aunque una sensación de paz se asentaba dentro de ella. Sabía que su viaje apenas comenzaba. La sala se llenó de murmullos, pero Isabela cerró los ojos y respiró hondo. El amor por su hijo y la determinación de luchar por un mundo mejor iluminaban su camino. «Lo enfrentaremos juntos», afirmó, sabiendo que era el momento adecuado para renovarse. Y así, mientras la oscuridad se disipaba y la luz guiaba su camino, Isabela tomó la mano de su hijo, sintiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades inimaginables. La verdad había salido a la luz, pero un nuevo capítulo empezaba a escribirse, y su papel era más crucial que nunca. «Espera, antes de irte. Este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Asegúrate de suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmaga el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a nosotros. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no te olvides de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ningún segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Tú puedes marcar la diferencia.